Hola, ¿cómo estás? Imagina que es lunes, 8:30 de la mañana. El equipo llega con café en mano, listos para arrancar la semana. Y de repente, nada funciona. No puedes facturar. Los pedidos están detenidos, los teléfonos no paran de sonar y la caja muestra movimientos que nadie reconoce. Solo de pensarlo, se aprieta el estómago. Este es ese momento que ningún gerente quiere vivir y sin embargo muchos terminan enfrentando. Cuando un ataque cibernético detiene la empresa y pone a prueba todo lo que has construido. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué vale más? ¿Reaccionar con pánico cuando todo se cae o tener un plan simple que te permita respirar, decidir y actuar? Aquí no vamos a entrar en tecnicismos ni atajos mágicos. Lo que quiero mostrarte es cómo traducir lo complejo en pasos claros y aplicables, cómo diagnosticar una crisis, por dónde cerrar esas ventanas abiertas, cómo recuperar operaciones rápido y qué hábitos necesitas instalar para que esto no vuelva a ocurrir. Si alguna vez pensaste, a nosotros no nos va a pasar, hoy quiero invitarte a cambiar esa frase por otra mucho más poderosa. Si llega a pasar, estaremos listos. Porque la diferencia entre hundirse o salir fortalecido no está en el ataque, sino en la preparación. No se trata de vivir con miedo, sino de asumir que la seguridad es tan parte del negocio como las ventas o la atención al cliente. El que se prepara duerme tranquilo, el que no vive a la espera del golpe. Durante este video vas a escuchar a Ricardo, un gerente general que representa a miles de directivos que viven bajo la presión de ventas, costos y clientes. Y también vas a conocer a David, un especialista en ciberseguridad que traduce lo técnico en decisiones simples. Uno trae las preguntas reales de la operación, el otro las respuestas que funcionan. Porque todo dato necesita una historia. Y esta es la de muchas empresas que salen cada día con la puerta entreabierta. Quiero que te tomes tu tiempo. Este no es un video express de 1 minuto, porque la realidad no cabe en cápsulas. Aquí verás cómo una empresa pasa del shock inicial a una recuperación ordenada, y de ahí a construir un escudo digital en capas. Desde autenticación que evita intrusos, hasta copias de seguridad que devuelven la operación sin pagar rescates, desde aislar el problema a tiempo, hasta entrenar al equipo para que no caiga en correos trampa. Tú pones la atención, nosotros ponemos el mapa, arrancamos. Hola, ¿cómo están? Al hablar de una crisis de datos por problemas de ciberseguridad en la empresa, me viene un pensamiento inmediato. ¿Qué tan preparados estamos realmente? Porque siempre creemos que esos problemas les pasan a otros, a las grandes corporaciones que aparecen en las noticias, pero la realidad es que cualquier empresa puede convertirse en víctima. En mi experiencia diaria, los directivos solemos enfocarnos en ventas, en reducir costos o en cumplir con clientes, y dejamos a un lado algo tan crucial como la seguridad digital. Es como salir de casa todos los días dejando la puerta entreabierta. Puede que nada pase por meses, pero el día que alguien se dé cuenta, las consecuencias serán enormes. Por eso, me interesa entender cómo podemos aterrizar este tema sin rodeos técnicos, con ejemplos que se apliquen directamente a lo que vivimos día a día en la empresa. Exactamente, Ricardo. Saludos a quienes nos están escuchando. Este título no es solo una frase llamativa, sino un recordatorio de que la ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo del área de tecnología. Hoy es parte del corazón mismo del negocio. Piense en un restaurante. No importa qué tan buena sea la comida si la cocina se incendia y el local cierra. En el mundo digital, un ataque cibernético puede cerrar operaciones de manera igual de abrupta. Esta guía busca ofrecer un mapa práctico, desde entender el impacto inicial de una crisis hasta definir protocolos que garanticen que, si un ataque ocurre, no solo podamos levantarnos rápido, sino salir más fortalecidos. Aquí lo importante es traducir medidas técnicas a pasos comprensibles para cualquier directivo, de modo que la seguridad se convierta en una inversión estratégica y no en un gasto secundario. Ver este escenario me genera escalofríos.
Imagine llegar un lunes en la mañana y descubrir que no podemos facturar, que los pedidos están bloqueados, que los teléfonos no paran de sonar con reclamos de clientes y que el dinero simplemente se evaporó de nuestras cuentas. Para un Ricardo, ese sería el peor día de su carrera. Y, siendo sinceros, la mayoría de las empresas no tenemos un plan escrito de qué hacer en esas primeras horas. Es como cuando alguien tiene un accidente y no sabe dónde está el botiquín ni a quién llamar. Aquí nos muestran la foto de una crisis real que bien podría ocurrirnos a nosotros mañana mismo. La gran pregunta es, ¿cómo evitamos quedarnos en pánico y empezamos a actuar con cabeza fría? Así es, y por eso esta introducción es tan potente. No se trata de un cuento de ciencia ficción, es una escena que ya se ha repetido en cientos de empresas en nuestra región. La clave está en reconocer que el impacto de un ciberataque no solo es tecnológico, toca las finanzas, la reputación y hasta la confianza del personal interno. Piense en una línea de taxis o una aplicación de transporte que queda bloqueada. Los conductores no pueden trabajar, los usuarios migran a la competencia y la prensa hace eco inmediato. La buena noticia es que, aunque suene aterrador, se puede transformar este caos en un punto de partida para mejorar. Cuando una empresa pasa por una crisis y aprende de ella, logra dar un salto enorme en su madurez digital. De eso trata esta presentación, pasar del shock inicial a una cultura de seguridad que se vuelve parte del ADN del negocio. Me llama la atención esta agenda porque refleja muy bien el proceso mental que vive un gerente en medio de un problema real. Primero, uno quiere entender qué pasó. Luego, busca encontrar dónde estuvo la falla. Más tarde, exige acciones rápidas para recuperar el control. Y, finalmente, piensa en cómo blindarse para que no se repita. Es como cuando un local sufre un robo. La primera reacción es contar lo perdido. Después se revisa por dónde entraron, se ponen rejas nuevas y hasta se capacita al personal en protocolos de seguridad. Esta agenda me da cierta tranquilidad porque parece que hay un camino ordenado para pasar del caos al control. Y eso es justamente lo que necesitamos cuando enfrentamos lo inesperado. Lo describió perfectamente. Esta agenda no es un adorno, sino una ruta probada para gestionar una crisis digital. El diagnóstico inicial permite cuantificar el impacto. La identificación de vulnerabilidades señala las grietas que debemos tapar, y las estrategias de recuperación son como el plan médico de emergencia. Después viene el fortalecimiento, que equivale a cambiar hábitos, actualizar herramientas y construir una defensa en capas. Y por último, el factor humano, porque de nada sirve la mejor tecnología si los empleados siguen abriendo correos sospechosos o compartiendo contraseñas. Cada paso tiene su razón de ser, y cuando los seguimos en orden, no solo recuperamos operaciones, sino que también damos un salto de calidad en la manera de pensar la seguridad empresarial. Cada vez que escucho la palabra crisis me viene a la mente el caos que genera la incertidumbre. En un ciberataque, lo primero que pasa no es que las máquinas dejan de funcionar, sino que las personas entramos en pánico. Nadie sabe si enviar correos, si apagar equipos o si esperar instrucciones. En esos momentos, como gerente, siento la presión de dar respuestas inmediatas aunque la información aún sea confusa. Es como cuando se va la luz en toda la ciudad. Primero reina el desconcierto, luego la preocupación por cuánto durará y qué tanto afectará. Esta lámina refleja perfectamente ese inicio. El momento más difícil no es el ataque en sí, sino la sensación de no tener control. Exactamente, gerente. Lo más duro en una crisis cibernética es esa primera fase de shock, cuando el ataque se hace visible y se multiplican las preguntas. La falla técnica es solo la punta del iceberg. Detrás hay consecuencias operativas, financieras y emocionales. Por eso, los especialistas insistimos en tener protocolos claros, porque la improvisación en medio del pánico suele agravar el problema. Así como en un incendio no se discute quién debe abrir la salida de la emergencia, en un ataque digital necesitamos un plan que ya esté probado. De esa manera, podemos transformar el pánico inicial en una respuesta organizada y efectiva. Solo imaginar que un día normal se transforme en un completo caos me pone nervioso. Esta lámina describe justo lo que cualquier gerente teme: operaciones paralizadas, clientes furiosos, dinero desaparecido y datos expuestos. Es como si de un día para otro se nos cayera la red eléctrica de la empresa y todo quedara en silencio. Lo peor es la impotencia. Recibir llamadas de clientes exigiendo respuestas mientras uno mismo no sabe qué pasó.
Esa frase de Ando lo puedo creer refleja lo que cualquiera de nosotros diría en esa situación: incredulidad absoluta y preocupación por la supervivencia del negocio. Así es, y lo impactante es que no se trata de un escenario ficticio, sino de algo que ya ha ocurrido en muchas empresas reales. Cuando los atacantes logran paralizar una operación completa, el efecto es inmediato: ingresos en cero, clientes perdiendo confianza y reputación en caída libre. Este tipo de situaciones suelen nacer de vulnerabilidades pequeñas que nunca se atendieron, como contraseñas débiles o sistemas sin actualizar. El mensaje aquí es claro: no esperar a que llegue ese día que todo se detuvo. Prepararse antes es la única manera de evitar que una crisis de este tamaño destruya la confianza construida en años. Lo que me sorprende es lo simple que puede ser para un atacante encontrar una puerta trasera. Uno se imagina un hacker con supercomputadoras rompiendo códigos imposibles, pero la realidad es que, si dejamos una ventana abierta, ni siquiera necesitan tanta sofisticación. Recuerdo cuando en la empresa dejamos un servidor antiguo conectado y olvidado, y resultó ser el eslabón más débil. Si esto pasa en empresas de transporte, bancos o comercios, ¿qué queda para nosotros? Lo más grave es que las estadísticas dicen que la mayoría no está preparada, y eso nos incluye. No tener un plan de respuesta es como tener un edificio sin extintores. El día que hay fuego, todo se consume. Así es, Ricardo, y ese es el mensaje clave de esta lámina. No siempre se trata de un ataque hollywoodense. La mayoría de las intrusiones ocurren porque alguien dejó una contraseña fácil, no actualizó un software o compartió accesos sin control. Imagine un ladrón que no necesita romper la caja fuerte porque encontró la ventana del baño sin seguro. Ese es el nivel de descuido que muchas empresas tienen hoy. Y cuando vemos que más del 80% carecen de un plan formal de respuesta, entendemos por qué los ataques son tan devastadores. Prepararse no significa eliminar todos los riesgos, sino cerrar esas ventanas básicas y tener claro qué hacer en las primeras horas de crisis. Con un plan sencillo y entrenado se puede reducir el impacto de manera drástica. Este capítulo me hace pensar en una revisión médica. Cuando alguien se enferma gravemente, lo primero que se hace es un diagnóstico para saber qué órganos están comprometidos. Igual aquí, no sirve de nada culpar al hacker si no entendemos en qué fallamos internamente. En mi experiencia, siempre hay señales que ignoramos: correos sospechosos, sistemas desactualizados, contraseñas repetidas. Pero en medio de la operación diaria, los vemos como detalles menores. Hasta que, de pronto, esos pequeños detalles se convierten en la grieta por donde todo se derrumba. Para un Ricardo, este diagnóstico es incómodo, porque nos obliga a admitir errores propios. Y justamente esa es la clave. El diagnóstico no es para señalar culpables, sino para aprender. Como en medicina, detectar a tiempo dónde estuvo la falla nos permite aplicar un tratamiento efectivo. Por ejemplo, si encontramos que la entrada fue por contraseñas débiles, la solución inmediata es implementar autenticación multifactor. Si el problema fue software sin parches, debemos fortalecer el proceso de actualizaciones. El diagnóstico nos dice en qué parte del escudo estaba la grieta y nos permite decidir si reforzar, reemplazar o rediseñar. Sin este paso, cualquier acción que tomemos será solo un parche superficial y la historia puede repetirse en cuestión de semanas. Cuando leo esta anatomía, pienso en cómo se organiza un robo de una casa. Primero alguien abre la puerta con una llave sencilla, luego se pasea por las habitaciones sin encontrar obstáculos, y finalmente no solo roba dinero, sino que también destruye cosas a propósito. En nuestra empresa, un ataque de este tipo sería devastador. Si un delincuente entra a través de un usuario con clave débil, luego puede saltar de un sistema a otro porque no tenemos muros internos. Y si además secuestran datos mientras manipulan las finanzas, no solo perderíamos dinero, también la confianza de todos los que trabajan y confían en nosotros. Este tipo de narración deja claro que no se trata de un accidente, sino de un plan coordinado que aprovecha cada debilidad. Esa comparación es muy acertada. Los ataques modernos no son eventos aislados, son cadenas de pasos donde cada vulnerabilidad abre la puerta al siguiente movimiento. Por eso hablamos de movimiento lateral. Una vez dentro, los atacantes buscan moverse libremente por los sistemas, como un intruso que explora cada habitación. El ransomware asegura un golpe visible, bloquear operaciones, mientras la manipulación contable roba en silencio.
En muchos casos, las empresas descubren primero el secuestro de datos y ni siquiera se enteran del fraude financiero hasta meses después. Entender esta anatomía es como estudiar el modus operandi de un delincuente. Nos prepara para reforzar las cerraduras en los lugares correctos. Estos puntos parecen tan básicos que cuesta creer que puedan causar un desastre tan grande. Pero si lo pienso bien, son exactamente las prácticas que solemos descuidar. He visto empleados usando 123.456 como contraseña o sistemas que llevan meses sin actualizarse porque todo está funcionando bien. Y lo de los privilegios es aún más común. Damos accesos amplios para no complicarnos con permisos sin pensar en el riesgo. La estadística del 94% iniciando por phishing es un golpe de realidad. Es como si el ladrón entrara no por la puerta principal, sino porque nosotros mismos le abrimos la puerta pensando que era alguien conocido. Exacto, y esa es la ironía. Los atacantes no necesitan ser genios informáticos si las empresas dejan estos vacíos abiertos. Una contraseña débil es como usar un candado de juguete. No aplicar multifactor es como tener solo una cerradura sin alarma. Un software sin parches equivale a una ventana rota. Y dar privilegios excesivos es como entregar la llave maestra a cualquiera. Lo más grave es que muchas veces lo sabemos y lo dejamos pasar porque parece más fácil en el corto plazo. Pero el costo de ignorar estas prácticas básicas se multiplica en millones cuando ocurre un ataque. Reforzar estas áreas críticas es como cerrar las brechas más evidentes antes de invertir en defensas más sofisticadas. Me gusta esta comparación con una casa porque todos la entendemos. Al final, la seguridad digital funciona igual que la física. Uno no se va de viaje dejando la puerta abierta o la ventana sin seguro. Pero en la empresa solemos cometer esos errores invisibles. No actualizar un sistema es como tener una ventana rota que cualquiera puede abrir. No capacitar al personal es como confiar en que todos cierren bien al salir, aun cuando sabemos que no todos lo hacen. Esta analogía me deja claro que la seguridad es tan cotidiana como cerrar con llave al salir de casa. Y precisamente por eso uso tanto esta analogía con los equipos. Una empresa, al igual que una casa, no necesita ser un búnker impenetrable, pero sí debe cerrar las entradas obvias. La autenticación multifactor es esa segunda cerradura con alarma que da tranquilidad extra. El firewall y el antivirus son como rejas y candados que detienen a los oportunistas. Y la capacitación del personal es como enseñar a todos en casa a no dejar las llaves pegadas en la puerta. Muchas veces los ejecutivos creen que la seguridad digital es demasiado técnica, pero cuando lo traducimos en ejemplos cotidianos, la gente entiende que se trata de hábitos tan simples como los de la vida diaria. Así logramos que la seguridad sea parte de la cultura y no solo un requisito técnico. Cuando veo estas cifras, me doy cuenta de que el verdadero costo no está solo en el dinero que se pierde de inmediato. Piense en 4,5 millones de dólares. Para una empresa como la nuestra sería mortal. Pero lo que más me impacta es ese dato de los 287 días. Significa que un atacante puede estar rondando nuestras operaciones por meses sin que nos demos cuenta. Es como tener un ladrón escondido en la bodega que va sacando cosas poco a poco. Y el hecho de que el 60% de las pequeñas empresas cierren en 6 meses después de un ataque me hace pensar que no hablamos solo de tecnología, sino de supervivencia empresarial. Aquí no hay margen para improvisar. Exacto, y por eso insisto siempre en que la ciberseguridad es una inversión y no un gasto. Es cierto que las pérdidas directas son enormes, pero lo más doloroso es el efecto en la confianza. Un cliente que descubre que sus datos fueron filtrados difícilmente regrese. Además, las multas regulatorias y la prensa negativa multiplican el daño. Y lo más preocupante, el tiempo que tarda una empresa en detectar la intrusión. Es como si los atacantes pudieran vivir dentro de la organización durante meses, con libertad de robar información o manipular operaciones. Prevenir este escenario es mucho más barato que enfrentarlo después. Invertir en controles y planes de respuesta puede ser la diferencia entre seguir en el mercado o desaparecer. Al llegar a este punto, lo que busco como directivo es esperanza. Después del impacto inicial y del diagnóstico, necesito un mapa claro para recuperar la operación. Me imagino que esto es como cuando un hospital sufre un apagón. El primer paso es activar las plantas eléctricas para mantener los servicios críticos, y luego se trabaja en restablecer la energía total. En un ataque cibernético, lo primero es retomar el control mínimo que nos permita seguir funcionando. Como Ricardo,
Me interesa saber no solo cómo nos levantamos, sino cómo hacemos que esta caída se convierta en una lección para salir más fuertes. Y esa es la esencia de este capítulo. No se trata solo de reparar, sino de aprender y fortalecer. La estrategia de recuperación implica restaurar sistemas críticos de manera prioritaria, pero también aprovechar la crisis para implementar medidas que antes quizás se posponían. Un buen plan de recuperación no es improvisado. Está documentado, probado y adaptado a la realidad de la empresa. Es como tener un simulacro contra incendios. Todos saben qué hacer, a dónde ir y quién toma las decisiones. La recuperación bien diseñada asegura que la organización no solo vuelva a operar, sino que logre aumentar su resiliencia frente a futuros ataques. Esta metáfora del escudo me parece muy ilustrativa. Siempre pensé que con un buen antivirus estábamos protegidos, pero ahora veo que eso es como usar un paraguas en medio de una tormenta con viento. Te ayuda, pero no te salva del todo. Como Ricardo, necesito entender que la defensa debe ser redundante. Si un atacante logra superar una capa, debería encontrarse con otra y otra, hasta que se canse o sea detectado. Es como una casa con portón, cerradura, alarma y perro guardián. No es imposible entrar, pero se vuelve tan difícil que el ladrón prefiere irse a otro lado. Exactamente, y eso es lo que llamamos defensa en profundidad. Ningún control por sí solo es suficiente. Un firewall puede bloquear accesos, pero si un correo malicioso entra, necesitamos un buen filtro de phishing. Y si ese filtro falla, necesitamos que el empleado sepa identificar el fraude. Cada capa tiene un propósito: ralentizar, detener y alertar. Este enfoque es vital porque hoy los atacantes son persistentes y creativos. No buscamos ser invencibles, sino construir tantas barreras que el ataque se vuelva costoso e impráctico. De esa manera, los ciberdelincuentes suelen desistir y buscar blancos más fáciles. Lo que me tranquiliza aquí es ver pasos claros. En medio de una crisis, lo peor es la confusión. Saber que lo primero es bloquear accesos, luego aislar los sistemas y después analizar la causa, me da un orden lógico para actuar. Es como cuando se rompe una tubería en casa. Primero cierras la llave de agua, luego contienes la inundación y después llamas al plomero para revisar qué pasó. En el mundo digital, el desorden cuesta minutos valiosos y cada minuto puede significar millones. Tener esta secuencia es clave para no perder tiempo en discusiones innecesarias. Exacto, y ese paralelismo con la tubería es muy claro. El bloqueo de accesos es cerrar la llave para evitar más fugas. El aislamiento es contener la expansión del problema. Y el análisis forense es entender el origen para reparar adecuadamente. Estas tres medidas iniciales permiten ganar tiempo y control. Sin ellas, cualquier intento de recuperación se convierte en un caos mayor. Además, es vital documentar cada acción para que después podamos aprender, cumplir con normativas y hasta respaldar posibles procesos legales. La contención inmediata no elimina el ataque, pero limita el daño y abre la puerta a la recuperación organizada. Esta regla me parece sencilla pero poderosa. Si lo pienso en términos cotidianos, es como tener un duplicado de las llaves en casa de un familiar, otra copia en la oficina y la original en el llavero. Si pierdo una, tengo otras opciones. En nuestra empresa, muchas veces confiamos en que con un disco duro de respaldo es suficiente, pero olvidamos que ese mismo disco puede fallar o ser afectado por el ataque. La idea de tener copias en distintos lugares me da más tranquilidad, porque significa que siempre habrá una puerta para recuperar la información. Y ese es precisamente el objetivo de la regla 321. No se trata de complicar la vida, sino de garantizar redundancia real. 3 copias aseguran que un error humano o técnico no sea fatal. 2 medios distintos evitan que un fallo físico o un ataque dañe todas las versiones al mismo tiempo. Y la copia fuera del sitio protege contra desastres locales como incendios o inundaciones. Este enfoque es su salvavidas digital, porque permite restaurar la operación sin ceder al chantaje de un ransomware. Muchas empresas que pagan rescate nunca recuperan todos sus datos, mientras que las que tienen copias sólidas vuelven a la normalidad en cuestión de horas o días. Este concepto me recuerda a lo que pasa en muchas empresas. Por ahorrar tiempo, damos acceso general a todos y creemos que es más práctico. Pero la realidad es que estamos entregando llaves que no deberían tener.
es como darle a un empleado de limpieza la llave de la caja fuerte, aunque nunca la necesite. En mi experiencia, esto se hace por comodidad, pero se convierte en una bomba de tiempo. Y lo peor es que no siempre es por mala intención. A veces, el mismo empleado ni sabe qué tanto acceso tiene, hasta que un atacante lo aprovecha. Para un Ricardo, entender este principio significa aceptar que limitar accesos no es desconfianza, sino protección. Así es, y de hecho, esta es una de las medidas más efectivas y simples que podemos implementar. Cuando hablamos de privilegios mínimos, lo que buscamos es reducir la superficie de ataque. Piensa en un hotel. El huésped recibe una tarjeta que abre solo su habitación, no todas las puertas. Lo mismo debe ocurrir en una empresa. Cada colaborador accede solo a lo que necesita. Con este principio, incluso si una cuenta es comprometida, el daño estará limitado. Está comprobado que esta práctica puede reducir en un 80% el impacto de una brecha, porque el atacante no encuentra el acceso libre a todo el sistema. La clave está en revisar constantemente los permisos, ajustarlos cuando alguien cambia de puesto y reforzarlos con autenticación multifactor. Llegados a este capítulo, lo que más me preocupa es que estamos hablando de personas, no de máquinas. Un error humano puede costarnos millones. Y todos sabemos que es más fácil culpar a la tecnología que aceptar que alguien del equipo hizo clic en un enlace equivocado o compartió una contraseña sin pensarlo. La realidad es que la primera línea de defensa somos nosotros mismos, y eso significa que, como Ricardo, debo ver la capacitación en seguridad no como un gasto, sino como un seguro que nos protege de errores cotidianos. Me preocupa que aún no todos en la empresa lo entienden. Y tiene toda la razón en preocuparse. El factor humano es el eslabón más débil, pero también puede convertirse en el más fuerte si se trabaja adecuadamente. Los ataques más exitosos no se apoyan solo en tecnología, sino en engaños diseñados para explotar la confianza y la distracción de las personas. Por eso, entrenar a los empleados es crítico. No basta con instalar firewalls o antivirus si el personal no reconoce un correo sospechoso. La capacitación convierte a cada empleado en un guardián adicional, alguien capaz de detectar y detener amenazas antes de que escalen. Este capítulo nos recuerda que la seguridad no depende solo de TI, es un esfuerzo colectivo. Estos números son alarmantes. El 80% de los ataques por error humano me hace reflexionar en cuántas veces alguien de mi equipo ha hecho clic en un enlace sin pensar. Y si el phishing tiene un 95% de efectividad, significa que casi siempre caemos si no estamos preparados. En mi experiencia, muchos empleados creen que son demasiado listos para ser engañados, pero la realidad es que el día a día, la prisa y la confianza son el caldo de cultivo para los errores. Si la capacitación reduce en un 70% los incidentes, queda clarísimo que es una inversión que se paga sola. Lo preocupante es que aún se ve como una molestia más que como una necesidad. Así es, y esas cifras son la mejor prueba de que no hay tecnología capaz de reemplazar la concienciación del personal. La efectividad del phishing radica en que está diseñado para parecer legítimo, apelando a la urgencia o la confianza. Solo un empleado entrenado puede frenar ese ataque reconociendo los pequeños detalles. Un remitente extraño, un error ortográfico, un enlace sospechoso. Y cuando se realizan programas de capacitación constantes, el cambio es notable. La gente comienza a cuestionar, a reportar y a proteger activamente la información. Cada curso, cada simulacro, fortalece la cadena de seguridad. Es como vacunar a la organización, reduce la posibilidad de contagio masivo y protege a todos. Este punto me parece de lo más delicado, porque no hablamos de computadoras, sino de emociones humanas. He visto cómo correos con frases como su cuenta será bloqueada en 30 minutos ponen en alerta a cualquiera, incluso a los más cuidadosos. También recuerdo llamadas donde alguien se hacía pasar por soporte técnico y casi logran que un empleado comparta información sensible. Lo más peligroso es que el engaño juega con la confianza. Si parece que lo manda un jefe o alguien cercano, la gente actúa sin cuestionar. Eso demuestra que el verdadero campo de batalla está en la mente de nuestros empleados. Exactamente. Y eso es lo que hace tan poderosa la ingeniería social. Los atacantes saben que no necesitan vulnerar un firewall si pueden convencer a alguien de entregar la llave.
Usan la urgencia para forzar decisiones rápidas, la autoridad para generar obediencia y la familiaridad para inspirar confianza. La manipulación psicológica es tan efectiva porque aprovecha comportamientos naturales del ser humano. Por eso, la mejor defensa contra este tipo de ataques no es solo la tecnología, sino la educación. Enseñar al personal a detenerse, verificar y preguntar antes de actuar puede ser la diferencia entre caer en la trampa o frustrar el engaño. Me parece muy interesante este concepto de simulacros. Es como los simulacros de incendio que hacemos en los edificios. Todos saben que no es un fuego real, pero el ejercicio nos prepara para reaccionar de manera correcta si algún día ocurre de verdad. En el caso del phishing, esto puede ser clave para que los empleados aprendan sin consecuencias graves. Además, me gusta que se pueda medir la efectividad. Si con el tiempo los clics en enlaces maliciosos bajan un 65%, significa que estamos realmente construyendo una cultura de seguridad. Como Ricardo, eso me da indicadores claros de que la inversión vale la pena. Así es, y los resultados suelen ser sorprendentes. Al inicio, mucha gente cae en los correos falsos porque parecen muy reales. Ofertas tentadoras, mensajes de bancos o avisos urgentes de cuentas bloqueadas. Pero después de varios simulacros, los empleados aprenden a identificar patrones sospechosos. Es como desarrollar un sexto sentido digital. Además, estos ejercicios no buscan castigar, sino educar. El objetivo es que cada persona reaccione con calma, analice y reporte. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito natural. Los simulacros transforman la seguridad en una práctica viva, no en un simple reglamento escrito. Lo que más me gusta de este programa es que no se queda en la teoría. Como Ricardo, sé que un curso único al año no cambia nada. Lo importante es la práctica constante. Aquí se habla de simulacros, entrenamientos adaptados a cada rol, y algo que considero vital: fomentar una cultura donde reportar no sea visto como un error, sino como un acto de responsabilidad. Si un empleado se siente seguro de levantar la mano cuando nota algo raro, ya hemos ganado la mitad de la batalla. Además, con una evaluación continua podemos medir avances y corregir fallas, lo cual convierte a la capacitación en un proceso vivo y no en una formalidad. Así es, y eso marca la diferencia entre un programa efectivo y uno que solo cumple con el requisito. La concientización básica da a todos un idioma común. Los simulacros prácticos convierten la teoría en reflejos automáticos. La capacitación por rol asegura que quienes manejan información sensible tengan entrenamiento extra, pero lo más importante es la cultura de seguridad, que la gente sienta que reportar un incidente es un logro, no un fracaso. Y finalmente, la evaluación continua permite mejorar el programa año tras año. Esta combinación convierte a los empleados en una verdadera muralla humana frente a los ataques. Si hay algo que he aprendido en gestión de cambios es que lo más difícil no es la tecnología, sino la mentalidad de las personas. Cuando tratamos de implementar medidas nuevas, muchos empleados se quejan de que les complica el trabajo, de que ahora tardan más en entrar al sistema o de que tienen que aprender algo adicional. Esa resistencia es natural, pero peligrosa, porque si no logramos que la gente entienda la importancia de la seguridad, todas las herramientas tecnológicas quedan en segundo plano. Para mí, este capítulo toca la raíz del problema: cambiar la cultura y la actitud frente a la seguridad. Totalmente de acuerdo. Muchas veces la barrera más grande no es económica ni técnica, sino humana. El cambio siempre genera incomodidad, y en ciberseguridad eso se traduce en atajos peligrosos. Alguien que ve las medidas como obstáculos termina buscando cómo saltárselas, y ahí el riesgo aumenta. La clave está en la comunicación clara y en demostrar que estas medidas no son caprichos, sino protecciones que resguardan tanto a la empresa como a cada empleado. Superar la resistencia al cambio requiere paciencia, pedagogía y ejemplos que conecten con la realidad de la gente. Reconozco todas estas barreras en mi propia experiencia. La resistencia al cambio aparece cuando la gente siente que la seguridad les complica la vida. La percepción de "a nosotros no nos pasará" es tristemente común, y lo admito, hasta yo la he tenido alguna vez. La vergüenza al reportar es otra gran trampa. Si alguien comete un error y lo oculta por miedo, terminamos enfrentando consecuencias más graves. Y la más difícil de todas: priorizar la velocidad sobre la seguridad.
En la presión por cumplir plazos, más de una vez hemos tomado atajos que después se convierten en dolores de cabeza. Este listado refleja tal cual los obstáculos del día a día. Exacto. Y lo interesante es que ninguna de estas barreras es técnica. Todas son humanas. La resistencia al cambio surge porque no se entiende el valor de la medida. La percepción de invulnerabilidad es peligrosa porque ningún negocio está exento. Los atacantes no discriminan tamaño ni sector. La vergüenza al reportar debe transformarse en confianza para notificar a tiempo. Y la dicotomía entre velocidad y seguridad es un falso dilema. Cuando no invertimos en seguridad, cualquier falla nos retrasa mucho más. Identificar estas barreras es el primer paso para diseñar estrategias que las superen. Lo que más rescato de estas estrategias es la idea de comunicar el porqué. En mi experiencia, cuando los empleados entienden para qué sirve una medida, dejan de verla como una molestia y comienzan a valorarla. Integrar, en lugar de imponer, también me parece esencial. Si adaptamos los controles al flujo normal de trabajo, la gente los adopta sin sentirse limitada. Y me gusta especialmente lo de celebrar comportamientos seguros. Muchas veces solo hablamos de los errores, pero reconocer a quienes hacen las cosas bien genera un efecto multiplicador. Estas son estrategias que podemos aplicar de inmediato. Así es, y lo poderoso es que estas estrategias no requieren grandes inversiones, sino un cambio de enfoque. Comunicar el porqué es educar con claridad y ejemplos cercanos. Integrar sin imponer es diseñar procesos que se adapten a la rutina diaria, minimizando fricciones. Y celebrar lo positivo genera una cultura donde la seguridad se convierte en orgullo, no en carga. He visto empresas que entregan reconocimientos simbólicos a quienes reportan incidentes o aplican buenas prácticas, y el cambio en la actitud del personal es inmediato. Vencer la resistencia no es cuestión de fuerza, sino de motivación y coherencia. Esta lámina pone las cosas en blanco y negro. Muchas veces nos cuesta aprobar un presupuesto en seguridad porque lo vemos como un gasto adicional. Pero cuando lo comparamos con el costo de la inacción, el panorama cambia por completo. Perder clientes, enfrentar multas, detener operaciones o, peor aún, cerrar definitivamente, son escenarios mucho más caros que invertir en prevención. Como Ricardo, lo veo como contratar un seguro. Uno espera no usarlo nunca, pero el día que lo necesita marca la diferencia entre sobrevivir o quebrar. Aquí queda claro que la inacción es la opción más cara de todas. Exacto, y ese es el mensaje que siempre trato de transmitir. La ciberseguridad no es un lujo, es un seguro crítico para la continuidad del negocio. El costo de no actuar incluye pérdidas tangibles como dinero y datos, pero también intangibles como la confianza de los clientes y la reputación de la marca. En cambio, la inversión en seguridad no solo previene pérdidas, sino que genera beneficios. Garantiza continuidad, da confianza al mercado y puede ser una ventaja competitiva frente a empresas menos preparadas. En un mundo donde los ciberataques son cada vez más frecuentes, la pregunta no es si invertir o no, sino si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de no hacerlo. En este punto, lo que necesito como directivo es claridad en los pasos a seguir. Después de una crisis, la incertidumbre es lo peor. Todos miran al gerente esperando instrucciones. Tener un plan de acción inmediato es como tener un manual de emergencia en un avión. No evita la turbulencia, pero asegura que todos sepan qué hacer. Lo interesante de esta lámina es que plantea la idea de convertir una crisis en una oportunidad. Esa mentalidad me gusta, porque no se trata solo de sobrevivir, sino de salir más fuertes y preparados que antes. Así es, Ricardo. Un plan de acción inmediato es como un salvavidas en medio de la tormenta. La clave es actuar rápido y con orden, contener, remediar y fortalecer. Cuando una organización enfrenta un ataque y logra responder de manera efectiva, se genera una conciencia que puede usarse para impulsar mejoras permanentes. Es como cuando alguien sufre un problema de salud y decide cambiar hábitos para llevar una vida más sana. La crisis se convierte en un punto de quiebre positivo, siempre que haya un plan claro y una voluntad de aprendizaje. Me gusta este enfoque en fases porque lo hace mucho más aterrizable. A veces uno piensa que la recuperación debe ser inmediata y total, pero la realidad es que requiere tiempo y pasos bien definidos.
Saber que en las primeras 24 horas se busca contener, en la primera semana remediar y luego fortalecer y capacitar, me da un sentido de control. Es como cuando se repara una ciudad tras un terremoto. Primero se rescata a los heridos, luego se reconstruyen servicios básicos y más adelante se trabaja en mejoras de largo plazo. Exactamente. Esta estructura en fases permite que la empresa avance de manera organizada y no caiga en el caos. La contención inmediata limita el daño. La remediación soluciona vulnerabilidades críticas. El fortalecimiento establece nuevas barreras. La capacitación asegura que el personal esté preparado. Y la madurez operativa transforma la seguridad en un hábito permanente. Es como un tratamiento médico bien diseñado. Primero estabilizar al paciente, luego curar, después rehabilitar y finalmente fomentar hábitos para evitar recaídas. Esa es la ruta hacia la resiliencia digital. Lo que más me impacta es la importancia de esas primeras 24 horas. Es como un accidente de tránsito. La respuesta inmediata marca la diferencia entre salvar o perder. Cambiar contraseñas, aislar sistemas, activar respaldos y documentar cada acción parecen pasos sencillos, pero en medio del caos es fácil olvidarlos. Como Ricardo, necesito que esto esté escrito, ensayado y comunicado a todos. Porque el peor error sería improvisar en un momento crítico. Aquí lo que está en juego no es solo la operación, sino la confianza de nuestros clientes y el futuro del negocio. Totalmente cierto. Esas primeras horas son determinantes porque el ataque aún está en curso y cada minuto puede agravar el daño. El cambio de credenciales evita que el atacante mantenga el control. El aislamiento de red corta la propagación, como cerrar puertas en un incendio. La activación de respaldos garantiza continuidad sin depender del atacante. Y la documentación crea un registro vital para aprender, cumplir normas y, en algunos casos, defenderse legalmente. Cuando estos pasos se practican y están claros, la organización reacciona con rapidez y efectividad, evitando que la crisis se convierta en catástrofe. Me parece muy potente la idea de que esta crisis marque un antes y un después. A veces las empresas vemos la seguridad como un requisito incómodo, algo que hacemos solo para cumplir con auditores o reguladores. Pero si logramos convertirla en un valor central, cambia la forma en que operamos. Que cada empleado sienta que es responsable de proteger la información, que la seguridad no es una tarea del área de TI, sino de todos, y que además esto nos dé una ventaja competitiva frente a otras empresas menos preparadas. Eso sí sería un cambio cultural profundo. Y ese es el objetivo final, que la seguridad sea parte del ADN de la organización. Transformar la crisis en oportunidad significa usar el impacto para despertar conciencia. La seguridad como proceso continuo asegura que siempre estamos mejorando y adaptándonos. Y cuando se convierte en una ventaja competitiva, deja de ser vista como un costo y pasa a ser un valor que inspira confianza en clientes, socios y empleados. He visto empresas que, después de un ataque, adoptan este cambio cultural y logran posicionarse como referentes de confianza en su sector. Ese es el verdadero éxito. En resumen, tenemos 4 puntos importantes para un plan de acción rápido: defensa en capas, cultura de seguridad y preparación anticipada. Al llegar a las conclusiones, veo que el mensaje es claro. La seguridad no es solo tecnología, es un compromiso integral. La defensa en capas asegura redundancia. El factor humano nos recuerda que las personas son tanto el riesgo como la solución. La preparación anticipada nos obliga a no esperar a que ocurra un desastre. Y la cultura de seguridad nos invita a vivir este tema como parte natural de nuestro trabajo. Como Ricardo, lo que me llevo es que este no es un proyecto aislado, sino un camino continuo que requiere liderazgo y constancia. Así es, Ricardo. Estas conclusiones resumen lo esencial. Múltiples capas de defensa para protegernos, personas entrenadas como primera línea, planes anticipados que nos den ventaja frente a la incertidumbre y una cultura que integre la seguridad en cada proceso.